Pues así es. Y bueno, has hablado de que hubo directores que despreciaron el sonoro. Bueno, sin ir más lejos, en Japón las primeras películas sonoras llegaron décadas más tarde, ¿no? Sobre los 40. Tuvieron pues esos 10 años más de cine mudo. Lo que verdaderamente llama la atención del uso del sonido y de los diálogos es la maestría con la que Fritz Lang los emplea, no viniendo de... siendo un guión propio, ¿no? No siendo una obra de teatro donde más o menos los diálogos estarían estructurados de una forma determinada, habría un cierto ritmo frente a lo que es el sonido y la palabra, ¿no? Aquí, sin haber trabajado en teatro, ¿no? Como fue el caso de Peter Lorre, que era un hombre de teatro, él se dedicó toda su vida al cine. Fritz Lang pues consigue una película sonora con unos diálogos muy bien dosificados, con un leitmotiv que yo creo que es el primer leitmotiv sonoro de la historia del cine y prácticamente de los primeros leitmotivs en la historia del cine, no solo sonoro. Y luego pues con unos efectos de sonido entre las pisadas, que yo creo que el cine negro no se puede entender sin el ruido de las pisadas sobre las calles humeantes, ¿no? Porque eso es algo, bueno, icónico, ¿no? Bueno, y algo de lo más sobre todo lo asentaría El tercer hombre, de nuestro querido Carol Reed, que bueno, llevaría ese recurso al extremo. Sí, ciertamente volveremos a hablar sobre otro grande que es Orson Welles. Pero bueno, ya que hablas del uso del sonoro en esta película en M, como bien has dicho, también sería de las primeras en sentar las bases de lo que es la escritura de guión moderna, ¿no? La primera en tener en cuenta diálogos y efectos de sonido a la hora de componer plano y a la hora de pensar en una historia que tenga un cierto ritmo. Durante el mudo, sobre todo, prácticamente no existía el guión como tal, simplemente se rodaba conforme a ideas y era el director, que por otra parte tenía un control bastante personal sobre el producto, siendo un artista absolutamente completo, el que decidiría la posición de la cámara y más o menos la actividad a rodar. Pero bueno, con la llegada del sonoro se impuso en cierta manera esta escritura de guiones y yo creo que Fritz Lang fue uno de los primeros en dominar este arte incipiente de una manera genial, ¿no? Haciendo una película redonda y que de tener un remake hoy día apenas cambiaría, ¿no? Porque tiene un sentido perfecto, no hay fallos en su trama. Sí, de hecho, bueno, con el sonoro permite sacarle mucho más juego a primeros planos de objetos, como tú has dicho, que pueden enriquecerse con diálogos o con sonidos, ¿no? Establecerse sonidos de personas o de objetos que están fuera de plano, como al principio de la película aparecen unos niños cantando, bueno, una canción macabra sobre el vampiro, y cuando les riñe una madre o una abuela a la que enfoca la cámara, y cuando desaparece de plano la abuela, pues solamente hay enfocado un patio de escaleras interior y se oyen a los niños jugando, ¿no? Esto en el mudo sería impensable. Yo creo que esto enriquece mucho más el montaje ideal de Eisenstein, que aquí lo trabaja maravillosamente, pero lo enriquece más, ¿no? Y respecto a esa escena, a mí me recuerda muchísimo a una de Pesadilla en Elm Street de Wes Craven, que está en decadencia total, pero no sé si recuerdas una escena donde hay unas niñas saltando la comba y canturreando una canción sobre Freddy. Es bastante parecida. Sí, hijo de mil maníacos, si no recuerdo mal, era la canción. Y sí, gracias al sonoro podemos tener estos efectos de fuera de plano, de objetos que no están dados en la imagen misma, pero que sin embargo pertenecen al ambiente de la imagen en sí, y que el mudo era incapaz de tener, ¿no? Yo creo que a pesar de las críticas que tuvo el sonoro muy a principio del cine, en realidad lo que hizo fue agrandarlo en mayor medida, y esto al final de su carrera lo reconoció gente tan reticente como el mismo Chaplin, ¿no? Que hizo un gran uso del sonoro en cuanto por fin pudo aceptarlo. Sí, en Candidajas, sin ir más lejos, es una película sonora y perfecta, ¿no? Pero bueno, lo mismo ocurrió con el color, quizás ocurra lo mismo con el cine en 3D, que yo no sé, aún no hemos podido hablar, no sé qué opinión te merece. Bueno, la verdad es que no he visto demasiado. Siempre que esté bien llevado, pues bienvenido sea, ¿no? Mientras no sea un avance vacío más, como son en cierta manera hoy día los efectos por ordenador, ¿no? Que por baratos
y por fáciles y sobre todo por ser fáciles de tragar, pues han hecho que cualquier producción que en tiempos pretéritos debiese de ser artesanal y ardua y que por tanto hubiese sido hecha con mucho más mimo, hoy día pues sea poco menos que un producto de blockbuster, ¿no? Pero en fin, ya veremos cómo pone el tiempo a cada invento. Le vamos a dar un voto de confianza al 3D, como en su tiempo se les dio al color o al sonoro, que tan buen efecto han tenido, ¿no? Y que, bueno, en cierta manera han causado reticencia en nuestros días a ver películas en blanco y negro o mudas, lo cual, pues bueno, sigue siendo una injusticia. Yo creo que a la gente que tenga atragantamiento de blanco y negro, pues M le puede parecer perfectamente una película colosal. Pues sí, así es una película demasiado larga, la acción es relativamente rápida, es muy entretenida, ¿no? Es muy buena opción para iniciarse en el blanco y negro. Yo no entiendo cómo puede haber gente que, pues más o menos adulta que no trague bien estas películas en blanco y negro. Y desde aquí, bueno, las defendemos obviamente a capa y espada. Yo creo que las mejores películas han sido en blanco y negro. Siempre hay excepciones, como no, pero bueno, hay que ver cine en blanco y negro y cine mudo, es muy importante y desde aquí lo aconsejamos. Pues sí, hay que defender un poco la cultura, aunque seamos de los pocos. Bueno, otro de los grandes aciertos o cosas más características de la película que luego crearían escuela en el cine negro es defender estos valores que tenían, o esta cierta honra que tenían los criminales, el mundo de Lampa. Por una parte, al querer destruir a M, bueno, esgrimen razones entre comillas éticas, como que es un animal, un perturbado, estos asesinatos, pero también tienen un interés, ¿no? Porque con las redadas que ocasionan no pueden trabajar bien. Pues sí, vemos en este caso una honra bastante entrecomillada, porque al final de la película se pone en juicio a todos sus personajes, policía incluida. Yo diría que al ser humano como ente, ¿no? Pero vemos sobre todo en estas mitades de la película como esta amistad entre criminales, esta colaboración es la que hace posible la captura del sujeto odioso, ¿no? Del mal encarnado de la película, aunque más tarde se relativice en este clip que hemos oído ya al principio. Y bueno, yo creo que es de las primeras películas en tratar así a este elemento criminal. Se ha querido ver al halcón maltés como la primera en mostrar a los truhanes de una forma más o menos simpática o hacerlos cercanos a la figura del espectador, pero yo creo que muchísimo antes Fritz Lang ya lo consigue con su M, haciendo en cierta manera de todos estos malvividores unos héroes. Pues así es, al fin y al cabo son los que lo capturan y lo intentan juzgar. Bueno, es cierto que es una parodia de un juicio, pero pudiéndolo matar y bueno, deseando matar como lo expresan, lo juzgan con un abogado bastante patético que parece borracho. Yo no sé si es por el doblaje, pero tiene una voz de estar bastante embriagado. Sin embargo, bueno, esto que has dicho que en el halcón maltés se ha querido ver, sin duda, pero hay antecedentes y yo creo que donde más se glorifica esta honra de la vida criminal o de los valores criminales sería quizás en Bonnie and Clyde, también una cinta del negro, pero esta vez en color, con actores como bueno, actrices como Faye Dunaway, ¿no? Que también es muy querida para nosotros. Pues sí, es todo un icono. Pero bueno, ya que nombras Bonnie y Clyde, pues bueno, sí habla de una cierta forma de justicieros del pueblo dentro de lo que son los bajos fondos, el AMPA, el mundo de la delincuencia. Y bueno, Warren Beatty, perdón, es que no me salía. Warren Beatty, el gran Warren Beatty, haciendo uno de sus papeles más icónicos, ¿no? Antes de empezar a dirigirse a sí mismo con mayor o menor fortuna. Pero bueno, esta historia de Bonnie y Clyde yo creo que abrió toda una cepa de subcine en Estados Unidos, hablando de todas estas glorias pasadas de la delincuencia, que hoy día tiene un nuevo título con este Tom Dillinger encarnado por
por Deep en Enemigos Públicos, una película que tengo unas ganas enormes de ver. Pues así es, indicábamos en el blog la fecha del estreno y además poníamos un tráiler, ya está estrenada. La dirige Michael Mann, que tiene éxitos como Hit, que se considera la película con el mejor tiroteo de la historia, y la verdad es que no puede defraudar. Últimamente estamos viviendo un auge de renacimiento del cine negro o neonegro, como se ha querido llamar, con títulos como American Gangster de Ridley Scott, o el caso Slevin, que también es bastante destacable. Yo no sé qué opinas de esta nueva oleada de cine negro, si te gusta.